disposición del corazón del pastor Correa de poder compartir esta visión del reino para beneficio de nuestra vida personal, para beneficio de nuestra vida familiar y para beneficio de nuestra vida ministerial. Esta visión o esta cosmovisión del reino debe traer una transformación personal, familiar y social. Debe permear cada una de las áreas de la vida, de la sociedad. A eso estamos llamados como hijos de Dios. Dejando a un lado la visión de lo secular y lo espiritual, todo pertenece a la esfera de Dios y del reino de Dios. ¿Está encendido? Yo lo enciendo. Así que vamos a dar comienzo. Está muteado, ¿no? Me voy a permitir leer una porción bíblica que se encuentra en Romanos capítulo 8, a partir del versículo 18. Dice el apóstol San Pablo aquí en Romanos 8, versículos 18 adelante, dice: de hecho considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la que así lo dispuso. Pero queda firme la esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuvieran dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esa esperanza fuimos salvados, porque la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la esperanza mostramos nuestra constancia. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Oremos antes de comenzar esta plática que abarcará gran parte del día. Señor, te damos muchas gracias porque tú pones en nuestro corazón el querer como el hacer por tu buena voluntad. Si fuera por nuestros propios deseos, tal vez no desearíamos estar aquí, desearíamos hacer otras cosas que creemos que son mejores. Pero tú pones el anhelo de venir, de estar aquí y de escuchar lo que tú tienes que decirnos a través de tu siervo, el pastor Correa. Gracias por la preparación que le has dado a tu hijo y gracias porque tiene la disposición de corazón para venir a compartirnos aquello que él ha atesorado, aquello que ha descubierto, aquello que ha sido innovador para su vida, Señor. Siempre de acuerdo a tu palabra. Te ruego que en esta mañana guíes al pastor Correa, Señor, durante este tiempo, debido a esta leve afección que tiene en su garganta, pero te ruego que lo fortalezcas, que lo ayudes y que a nosotros nos des un corazón receptivo, humilde, Señor, para reconocer que como iglesia, unos a otros, podemos ser ministrados. Gracias, Padre, por esta fresca mañana. Gracias por cada uno de los pastores, delegados, hermanos, hermanas que están aquí presentes. Y Señor, que todo redunde para tu gloria. Que finalmente el propósito de esta conferencia se cumpla de una forma visible, tangible, práctica, diaria. Podamos extender el reino donde quiera que nos encontremos. Que así sea, Señor, para que tú recibas gloria, porque tú eres el gran Rey, Rey de reyes y Señor de señores. En Cristo Jesús. Amén. Y hermanos, sin más preámbulo, vamos a escuchar en esta mañana al hermano David Correa en esta plática sobre el reino de Dios. Gracias, pastor. Gracias. Hermanos, muy buenos días tengan todos ustedes. Es un privilegio, en verdad. Agradezco al Ministerio de Educación de nuestro amado presbiterio por el honor y el privilegio de estar ante ustedes. Y como dijera alguna vez el doctor R.C. Sproul, no me siento realmente como un Daniel
en un foso de leones, me siento como un león en un foso de Danieles. Y espero poder realmente compartir algo que sea interesante y relevante para todos ustedes. Como pueden ustedes observar, nuestro tema es el reino de Dios y el ministerio juvenil. Es decir, pretendo que usted y yo podamos ver cómo podemos aplicar la teología bíblica del reino de Dios al ministerio de la iglesia y en particular al ministerio juvenil en la iglesia local. Ese es nuestro tema para el día de hoy. Y espero que juntos podamos crecer en nuestro entendimiento de esta área. Permítame comenzar simplemente al decir que muchos juegos de video, muchos juegos de computadora, capturan la atención de niños, de jóvenes y aún de adultos. Y entre esos juegos nosotros encontramos algunos cuyo propósito es que el jugador pueda construir algo. En algunos de esos juegos los participantes trabajan para construir y para mantener, por ejemplo, una granja o tal vez construir un imperio entero reuniendo, recolectando recursos y obreros, formando un ejército, conquistando enemigos, etc. Aunque solamente de manera virtual, sin embargo, esos juegos nos permiten a nosotros, si es que los hemos jugado o si es que los jugamos o alguna vez los juguemos, aunque de manera virtual, le decía, esos juegos permiten al participante construir su propio reino. Obviamente las personas juegan esos juegos de video por el valor de entretenimiento, pero quizá estos juegos son populares debido a que hay algo en ellos que resuena con nuestra humanidad, encuentra un eco en nuestra humanidad. Es decir, el deseo de construir y específicamente el deseo de construir un reino. La Biblia deja bien en claro que nuestra naturaleza como seres humanos es la de constructores de reinos. Y la Biblia establece con claridad que Dios ha dispuesto, este es su deseo, este es su propósito. Dios ha dispuesto traer su reino del cielo a la tierra. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, Dios no simplemente los creó para que sirvieran como una habitación para una variedad de criaturas, sino principalmente creó el universo, creó el cosmos, como ustedes pueden ver, para que sirvieran cielos y tierra como un palacio para Él. Así lo pone Meredith Klein cuando dice, los cielos y la tierra fueron erigidos como una casa de Dios, un palacio para el gran rey. Sin embargo, los relatos de creación en Génesis 1 y Génesis 2 solamente nos dan el principio de la construcción del reino de Dios. ¿Por qué? Porque también nosotros vemos en las Escrituras que Dios también dispuso que su criatura especial, es decir, el ser humano, fuese aquel que completaría la construcción de su reino en la tierra. Así como nosotros leemos en Génesis 1, 26 y 27. Ahí nosotros vemos que Dios hizo a la humanidad, hombre y mujer, a su propia imagen y a su semejanza. Y este término, como hemos de ver, describe el rol, el papel único que Dios dio a los seres humanos como vicerregentes, como virreyes sobre su creación. En otras palabras, los seres humanos fueron creados para establecer el reino de Dios en la tierra. Ese era el propósito, que los seres humanos sirvieran como constructores de su reino. Sin embargo, estos vicerregentes, estos virreyes, cometieron traición de la clase más ruin. Se amotinaron, se rebelaron en contra de la soberanía
de su Señor. Y ellos reclamaron para sí mismos independencia, reclamaron para sí mismos autonomía, como podemos leer en las Escrituras, en Génesis 3, en Romanos 1, 21 al 23, Romanos 1, 25. Ellos rehusaron construir el reino de Dios y entonces decidieron construir el suyo propio. Y desde ese punto de la historia ha sido entonces el deseo de cada ser humano, precisamente el construir su propio reino, como nos lo muestra, por ejemplo, como nos lo ilustra el relato de la Torre de Babel en el capítulo 11 de Génesis, donde, como Bruce Waltke escribe, los rebeldes construyeron un rascacielos para desafiar el derecho que Dios tenía de reinar sobre ellos. Bueno, debido a la rebelión del hombre en contra de su rey, esto es, el hecho de que rehúsan los seres humanos construir el reino de Dios, y por el hecho de que tienen el deseo de construir el suyo propio, la historia del mundo es la historia de dos reinos en conflicto. Así lo pone Paul David Tripp cuando dice: desde ese día la historia de la humanidad ha sido moldeada por reinos en conflicto. El pequeño reino hace guerra en contra del gran reino. El reino de este mundo hace guerra en contra del reino del cielo. El reino del hombre hace guerra en contra del reino de Dios. Esa guerra continúa el día de hoy y se pelea en nuestros corazones. Así Tripp correctamente nota que detrás de cada intención, decisión, pensamiento, palabra e intención humanos, por supuesto, se encuentra la búsqueda del éxito de uno de esos dos reinos. Así que entonces lo que tenemos realmente es dos alternativas para la vida. ¿Cuáles son esas dos alternativas? Bueno, hay solamente dos maneras de vivir nuestras vidas. O vivimos en sumisión a Dios, o vivimos en rebelión en contra de Él. O vivimos para su gloria, o vivimos para nuestra propia gloria. O vivimos para construir su reino, o vivimos para construir nuestro propio reino. Últimamente, la línea final, el punto final es este: ¿qué es o quién se encuentra en el centro de nuestras vidas? En el reino del hombre, el yo, el ego, siempre está en el centro. Pero en el reino de Dios eso no es posible. Bueno, la Biblia muestra entonces que la batalla, el corazón de esa batalla, es precisamente una batalla entre el reino del yo y el reino de Dios. Y aunque el reino rebelde del yo es una realidad en cada ser humano sin importar género, edad, etnicidad o la época en que vivimos, ese reino rebelde del yo es particularmente evidente en la cultura juvenil del tercer milenio, es decir, del siglo XXI. No estoy sugiriendo que los jóvenes de nuestro tiempo son más pecadores que los jóvenes de otros tiempos. El reino del yo es un problema humano desde la caída. Sin embargo, el